En esta clase te vamos a proponer una primera definición de pedagogía, para luego avanzar qué pasa cuando la pedagogía se configura como una cuestión de corporaciones, como una cuestión del Estado, una cuestión del mercado o una cuestión de la academia. Para comprender los aportes que conllevan esta clase, necesitamos antes hacer una diferencia conceptual entre educación y pedagogía. Para ello vamos a acudir a los aportes de un francés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es Emilio Durkheim. Emilio Durkheim fue el primero que se ocupó de pensar los fenómenos sociales desde una perspectiva científica. Así, él hizo un estudio o buscó una explicación sobre un fenómeno que acontecía en Francia a finales del siglo XIX en el marco de la Revolución Industrial, que era el tema del suicidio. Pero para abordar el tema del suicidio no lo hizo desde una perspectiva filosófica o una especulación, sino que buscó evidencia empírica que le ofreciera pistas, que le ofreciera conjeturas sobre por qué estaba ocurriendo esto en Francia. En este marco, él es considerado por muchos autores como uno de los padres de la sociología. Sin embargo, a veces se desconoce que también tuvo aportes sumamente significativos en el campo de la pedagogía. Tal es así que en 1905 él ejerció como profesor de la Cátedra de Ciencias de la Educación en la Universidad de París, donde ejerció durante 15 años hasta su muerte. Y en forma paralela también llevó adelante todos los estudios que son considerados como del campo de la sociología. Bueno, Durkheim. ¿Qué nos aporta Durkheim? Bueno, Durkheim hizo una primera conceptualización y una diferenciación entre educación y pedagogía. Educación, para Durkheim, educación tiene que ver con esa práctica en donde hay un intento de una generación o de un grupo de seres humanos de transmitir un saber a otro. Entonces, en la transmisión, en este intento de transmitir un cuerpo de saberes de una generación a otra o de un grupo humano a otra, acontece el tema de la educación. Y dice que la educación es una práctica que está permanente en la actividad humana y que puede estar también más organizada formalmente o acontecer de una forma más informal. En cambio, para este autor la pedagogía es intermitente. ¿Por qué sería intermitente? Porque diría, no siempre se da que hay una reflexión sobre esa práctica de educar. O sea, no siempre la gente deja como un registro, deja como un testimonio o deja documentada y analizada esa práctica educativa. De esta manera, mientras que práctica educativa puede acontecer en distintos escenarios, la práctica pedagógica tiene como condición la acción de reflexionar sobre el hecho educativo. La diferenciación que nos ofrece Durkheim nos permite iniciar nuestra caracterización de las pedagogías de acuerdo a si se configuran como una cuestión de corporaciones, del Estado, del mercado, de la academia. Empecemos por la primera, la pedagogía como una cuestión de corporaciones. Quienes empezaron de alguna manera pensando las prácticas educativas eran los maestros, y no había una distinción entre el pedagogo y el maestro, y el educador. ¿Qué quiere decir? Que el educador era el que al mismo tiempo poseía las razones
o generaba de alguna manera una reflexión sobre las maneras en que llevaba adelante el arte de enseñar. Y para ello a veces solía agruparse con distintas personas que compartían cierta visión del modo en que se tenía que desarrollar la educación. Durante mucho tiempo esas corporaciones fueron por lo general religiosas. Entonces, las congregaciones religiosas o también los grupos protestantes se reunían y habían configurado como modos particulares de llevar adelante el oficio de la enseñanza. También esto acontece en los primeros gremios, que inclusive generan logias, por ejemplo de las matemáticas, de la arquitectura, en donde se transmiten los secretos del oficio de cada profesión. Entonces son los propios profesores los pedagogos, es decir, ellos son los que también reflexionan sobre los modos de hacer, sobre los modos de pensar, sobre los modos de resolver la práctica educativa, y van componiendo corpus de saberes que generan tradiciones respecto a cómo enseñar y qué saberes enseñar. Por supuesto que, como dijimos antes, esas corporaciones pueden ser religiosas. Entonces muchas veces también los saberes que quieren transmitir a veces están vinculados al tema de la fe. Pero acontecieron otras corporaciones, también corporaciones, por ejemplo, de colectividades de distintas naciones. Por ejemplo, los italianos que arribaron al país armaron sus propios colegios, sus escuelas, por ejemplo la escuela italiana. Y ahí esos profesores intentan mantener las costumbres, la cultura italiana, el idioma italiano, las fiestas patrias, la historia de Italia. Bueno, de la misma manera, otras colectividades que a veces son también religiosas y también colectividades ligadas a una nacionalidad, por ejemplo, tendríamos también el Colegio Israelita, que reúne la cultura judía junto también a la del Estado de Israel. Pero tenemos también el Colegio Alemán, el Colegio Español, que tiene que ver con estas corporaciones de colectividades. Un tercer tipo de corporaciones fueron las corporaciones de maestros, y Argentina tuvo una gran tradición de maestros que se reunieron y generaron modos particulares de llevar adelante la tarea de educar. Por ejemplo, la Escuela Nueva, y con los aportes de varios maestros argentinos y maestras argentinas, como la mendocina Florencia Fossati, Carlos Vergara, también mendocino, otros argentinos como Luis Iglesias, Olga y Leticia Cosettini, que no solamente llevaron adelante la tarea de educar, sino que también pudieron generar aportes donde documentaron cómo llevar adelante las prácticas educativas. Entonces no había una separación entre ser educador y ser pedagogo. La pedagogía por corporación, o como una cuestión de corporación, considera que el educador y el pedagogo es el mismo. Vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con la ilustración que hemos estado viendo, que es la película de La novicia rebelde.
Me van a perdonar, chiquitas, muy lindo, pero John y yo tenemos que salir. Yo también quiero ir. No digas pavadas, Carolina. ¿Por qué no puedo ir? ¿No me vas a dar un beso antes de irte? Come along, girls. The show's over. It's time to go to bed. Just you wait. When I grow up, I'm going to be a spy. Oh, Caroline, my... I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness, and I guess all those things you've got. ¿Quién es Miss Mary? Miss Mary es una maestra particular contratada por una familia de la oligarquía argentina con el propósito de enseñarles a sus hijas y a su hijo en forma particular. Como verán, enseña en inglés. Por lo general, puede ser que ella sea de nacionalidad inglesa porque eran contratadas maestras particulares inglesas o francesas. ¿Están en una escuela? No. Están contratadas en forma particular, lo que pone en evidencia de que hubo experiencia educativa con la contratación de maestros antes de que existieran las escuelas. Eran educados por maestras o maestros contratados que por lo general hablaban en otras lenguas diferentes del castellano, francés e inglés. Entonces vemos acá un claro ejemplo de lo que sería la tradición de la pedagogía como una cuestión de corporaciones. Mientras las pedagogías como una cuestión de corporaciones están organizadas alrededor de un grupo de saberes que se intentan mantener, por ejemplo, saberes religiosos, saberes de colectividades o saberes vinculados también a ciertos oficios y que se intentan transmitir a ciertos grupos sociales que deciden volverse herederos de los mismos, aparece a partir de la emergencia de los estados nacionales en el siglo XIX el intento por formar con ciertos saberes comunes a la población que habita determinado territorio y que es regulada por las leyes del Estado. Entonces ese Estado busca de alguna manera tener un lenguaje común a través de una lengua que es la lengua del Estado, en nuestro caso el castellano, y ofrecer una organización de unas prácticas educativas alrededor de las ciencias, de las artes y también de la actividad física. Entonces arma sistemas educativos a partir de lo que se llama currículum humanista, que ya no están organizados alrededor de la fe, sino alrededor de la razón, de la ciencia, de las artes, de los oficios también. Y esto ya no es configurado como una voluntad de un grupo determinado, sino que los saberes son configurados como un derecho. La educación deja de ser una decisión que es un atributo de un grupo particular para configurarse como un derecho, y el Estado se vuelve el garante de transmitir ese saber. Y al mismo tiempo, el Estado es el que financia la profesión de los educadores.
Un inconveniente que se genera con la pedagogía como una cuestión de Estado es que se produce una suerte de división de trabajo entre los educadores y los pedagogos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los maestros, los profesores, las maestras, las profesoras son configurados como una suerte de aquellos que hacen el labor práctico, mientras se configura otro grupo de pedagogos que son los que piensan aquello que tienen que desarrollar o llevar adelante estos maestros, maestras, profesores y profesoras. Un pedagogo, de alguna manera referente en nuestro país, un pedagogo de Estado, obviamente es Sarmiento. Para poder poner un ejemplo de lo que serían las pedagogías de Estado, vamos a ver una serie que es El Chavo y otra que es Glee, que nos pone en escena dos aspectos del Estado como diferentes. Entre 1971 y 1980, la televisión mexicana emitió el programa cómico que conocemos como El Chavo del Ocho, y en ella aparece para nosotros un profesor muy interesante, el profesor Girafales, y muchos de los escenarios de la serie, del programa, dan cuenta de la cotidianidad de la vida en el aula, en una escuela que es estatal y que pone de manifiesto una pedagogía de Estado. Otra serie muy interesante también que podemos ver que pone en evidencia también una escuela estatal es la serie estadounidense de la cadena Fox, que es Glee, que se emitió entre 2009 y 2015, que una de las situaciones que dramatiza como política de Estado es la tensión en el presupuesto para financiar las artes. Y entonces cómo la continuidad del financiamiento de las artes se pone también en escena en el tema de las políticas educativas que se adoptan para determinada región. Entonces también con la pedagogía de Estado lo que se pone en discusión es cuáles son los saberes, las ciencias, las artes que entran como un derecho que se ocupa de garantizar el Estado. El tema del financiamiento educativo nos abre a un tercer modo de concebir el tema de la pedagogía como una cuestión de mercado. En esta concepción, la educación ya deja de ser un derecho y se convierte en un bien del mercado que juega en las reglas del mercado de la oferta y la demanda. Esto dicho en criollo, si tenés plata podés alcanzar esos saberes y si no, te jodés por pobre. Eso usando el tema del humor. Entonces los saberes y los conocimientos se convierten en un bien de mercado que puede ser vendido, que puede ser comprado, y entonces pone en juego un desequilibrio en términos del derecho y habilita otras reglas que son las reglas del mercado. Entonces se accede de acuerdo a lo que se puede comprar y aquello que se habilita también a ciertos grupos para hacer de la educación un negocio, o sea que lo puedan vender. De esta manera ya el sujeto central de una pedagogía como cuestión de mercado no es el ciudadano, sino que es el consumidor, es una suerte de usuario y busca también que ciertos campos o nichos del saber, como podrían ser los idiomas o las artes o el tema de las ciencias, queden reservados para el mercado. Entonces, por ejemplo, para aprender inglés no basta por mi recorrido por la escuela pública, sino tengo que ir a un instituto privado y pagar por ese saber. Pero el mercado no solamente se pone en evidencia en el tema de las instituciones educativas que se pongan en juego, sino también, por ejemplo, en el mercado editorial,
muchas veces quienes definen los contenidos son los mercados editoriales. Y cuando estamos hablando también de la primera infancia y también de las adolescencias y juventudes, también en todo el tema del mercado que pone en juego ciertos consumos culturales, en juguetes, en nuevas tecnologías, en los modos de configurar también los objetos que consumen las primeras infancias, las adolescencias. Entonces hay todo un mercado atrás buscando configurar a esos sujetos como consumidores. Entre 1995 y 2006, Telefe Argentina emitió la telenovela Chiquititas, en la que se narra la historia de varios niños huérfanos y un grupo de adultos que intenta obtener ganancias a través de ellos. En la serie se puede advertir la presencia de una pedagogía de mercado y una diferenciación entre el cuidado de los niños de clase alta y de las clases empobrecidas. El capítulo 1 pone en evidencia cuáles serían las preocupaciones hacia las infancias nobles, podríamos decir, y las infancias rudimentarias. El mercado genera una diferenciación que tiene que ver con el capital económico y que a veces legitima también la distinción que propone en términos de meritocracia. Entonces, con la pedagogía de mercado se instala una suerte de legitimación y naturalización de las diferencias sociales vinculadas obviamente al capital económico. Y llegamos a la cuarta forma de pensar el tema de la pedagogía como una cuestión de academia. Para ello nos valemos de esta viñeta de un pedagogo italiano llamado Tonucci, que muestra, estas personas que están viendo a las prácticas educativas y en este caso a la escuela como desde afuera, y tal vez estos intelectuales o estos pensadores o estos académicos nunca han estado en la práctica, pero sí tienen un rol digamos como protagónico a la hora de decir qué es lo que tendría que pensar en esa práctica. Entonces pone como en evidencia esta diferencia entre los prácticos y los teóricos, instalando esta diferenciación entre los educadores, que son aquellos que llevan adelante las prácticas educativas, y los pedagogos, que tendrían una función intelectual como una función simbólica fuera de las prácticas educativas. Hay un autor estadounidense llamado Schwab que plantea que a veces lo que ocurre en el campo educativo es que se produce como una huida de las prácticas, a veces en el campo de la pedagogía y de las ciencias de la educación. Y esa huida puede ser vertical, entonces dice que es una huida metateórica en el sentido en que ya no se habla de la práctica, sino que se habla del que habla, 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 del que habla sobre la práctica. Entonces se produce una distancia, un alejamiento, donde la práctica queda casi diluida y termina haciéndose como una suerte de elucubración teórica, metateórica, o se dice que la huida es diagonal o hacia el costado, porque el que la tiene que resolver ya no es el docente, sino que se llama un psicólogo, un antropólogo, a un trabajador social, a un sociólogo, a un psicólogo, a un economista, y entonces cada vez daría la impresión que las razones o el análisis sobre el campo educativo no la tienen los educadores, sino que lo tienen otros especialistas, y se cae en una suerte de desconfianza sobre los saberes del propio docente, que se termina configurando como un práctico, diferenciándolo del pedagogo. Tenemos entonces así la configuración de la pedagogía como una cuestión de academia.
Sintetizando entonces, podríamos decir o podríamos recordar, si la pedagogía es esta reflexión sobre las prácticas, en el caso de la pedagogía como una cuestión de corporaciones, el pedagogo y el educador coinciden y tiene que ver con la transmisión de una porción del acervo cultural de un grupo determinado. En el caso de la pedagogía como una cuestión de Estado, se produce una diferencia entre el pedagogo y el educador. Se concibe el tema de la educación como un derecho y está centrado en la construcción del ciudadano. Si lo pensamos desde el punto de vista del mercado, también se produce una diferenciación entre el educador y el pedagogo. Está centrado en el conocimiento como si fuera una mercancía que es regulado por la ley del mercado, y el sujeto de la educación es configurado como un usuario o como un consumidor. Y si pensamos desde el punto de vista de la academia, se produce una diferenciación entre el educador como en términos de práctico y el pedagogo en términos de aquel intelectual que piensa sobre prácticas que tal vez no tiene, sobre las cuales tal vez no tiene experiencia. Entonces tenemos estas 4 formas alternativas diferentes de concebir el tema de la educación y de la pedagogía.